ahí está. Entonces, en este tema, yo digo, todo lo que está acá arriba y a la derecha, ¿qué significa que está acá arriba a la derecha? Que hay alta satisfacción, muy alta satisfacción, y que es muy importante para el cliente en su satisfacción global. ¿Sí? Entonces yo digo, todo lo que está acá lo tengo que comunicar. La gente está conforme con el nivel de los médicos, la gente está conforme con la modernidad de los equipos, con las instalaciones. Todo lo que está acá lo tengo que comunicar, lo tengo que comunicar. ¿Qué hago con lo que está acá abajo? Por ejemplo, la gente está... Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, dos. Sí. ¿En algún momento los diferenciales pueden pasar al cuadrante superior, digamos? Se me ocurre que cuando hay una saturación de mercado. En general, O sea, cuando los diferenciales realmente hacen diferencia, hay que tener mucha importancia. Mira, en la satisfacción, hay un concepto en marketing, un concepto sumamente interesante que se llama commodity. ¿Han escuchado hablar ustedes de un commodity? ¿Qué es un commodity? ¿Alguien se anima a explicarlo o lo explico yo? ¿Qué es un commodity? A ver. Lo explico yo. ¿Me estás señalando, sí, Cecilia? Mejor. Bueno, no, Josefina, vos estabas señalando a Antonella, no estabas señalando a mí. Vos me tenés que señalar así, para arriba. Yo me acuerdo de la palabra, pero no me acuerdo bien del concepto. Commodities lo hemos visto varias veces, pero no me acuerdo bien. Las commodities creo que eran la comodidad en realidad que ofrecía, por ejemplo, el lugar. No. O sea, no me acuerdo bien si iba por ahí. No va por ahí. El commodity es algo que se acepta en algún momento como básico de un producto o un servicio. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, muchos de ustedes se acuerdan porque se acercan a mi edad, cuando aparecieron los teléfonos celulares. ¿Sí? Entonces, aparecen los teléfonos celulares, todos nos comprábamos un teléfono celular. De repente aparecía, era como un tostón así enorme, el teléfono va disminuyendo de tamaño, tal, de repente aparece el primer teléfono que tenía cámara, ¿sí? Cámara de fotos. Entonces uno decía, mira, todos los teléfonos valen X, el teléfono que tiene cámara vale X más Y, ¿sí? Valía mucho más caro. Esa cámara era un diferencial. Entonces, vos cuando ibas a comprar el teléfono, decías, o me compro este teléfono sin cámara, o pago más y me compro este teléfono con cámara. Hasta que en un momento todos los teléfonos empezaron a tener cámara. En el momento en que todos los teléfonos empiezan a tener cámara, la cámara empieza a ser un commodity. ¿Qué es un commodity? Algo que yo lo considero básico. Ya ni siquiera me digas que el teléfono tiene cámara, porque no aceptaría un teléfono que no tiene cámara. Como ahora los electrodomésticos, aire acondicionado, heladeras, que uno empieza a buscar que tengan este sistema que ahorra energía. Por ejemplo, hasta eso que ya en un casi momento, todo el mundo compra eso. Claro, hasta que en un momento ese sistema es commodity, lo tienen todos, ¿sí? Claro. En ese momento, el commodity, que era el diferencial antes, pasa a ser algo absolutamente básico y fundamental hoy. No podemos, no toleramos, ni aceptamos que algo venga sin commodity, sin ese commodity, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, si nosotros miramos ahí nuestro gráfico, nos damos cuenta que cuando algo tiene commodity, perdón chicos, alguien tiene un niñito cerquita y entonces se nos está grabando en el audio.
silenciemos siempre el micrófono cuando tenemos personas cerca o algún televisor o algo, porfa. Entonces, el commodity es algo que pasa a formar parte de lo que yo considero mínimo aceptable. Yo les daba el ejemplo tontísimo, pero a nivel de que lo entiendan. El capuchino podría ser un diferencial. Pero si en un momento determinado todos los programas de posgrado de la provincia de Mendoza ofrecen capuchino en el coffee break, entonces ya es un commodity. Ya no es un diferencial. Nosotros cuando empezamos en la facultad a poner fruta en el coffee break, era un commodity. Perdón, era un diferencial. O sea, había fruta, había algo sano en el coffee break, y eso era un diferencial. Hasta que en un momento determinado, que se ofreciera algo sano en el coffee break, pasó a ser un commodity. La gente lo consideraba básico. Entonces, allí ya no lo puedo ofrecer como diferencial, ¿sí? Mira, te ofrezco como diferencial que tengo una puerta para que puedas entrar. No, en este contexto de coronavirus te ofrezco como diferencial que podemos hacer una teleconsulta y me preguntás por teléfono o por videoconferencia o tal. Ya está, no me lo podés ofrecer como diferencial, ¿sí? Porque en este momento es un commodity, es algo que tiene todo el mundo. El otro día me llamó muchísimo la atención una persona que estaba muy ansiosa con esto del tema de estar en su casa, del empleo, de toda esta cuestión, y entonces pide una consulta con un psiquiatra, ¿no? Un psiquiatra que le da una teleconsulta y le cobra 1.800 pesos por la teleconsulta. La teleconsulta se hace por WhatsApp, pero no por videoconferencia, sino por mensajes de texto. Entonces, en los mensajes de texto, que esta persona los tiene guardados, en mi opinión es casi denunciable el tema, le pregunta 2 o 3 cosas. Le pregunta, ¿estás muy nervioso? Le pregunta, ¿estás viendo alucinaciones? Y le pregunta, no me acuerdo qué otra, y si tenía ideas de suicidio. ¿Sí? Le hace esas 3 preguntas. E inmediatamente le da un paquete así de psicofármacos, con esas 3 preguntas, y en 10 minutos le da una lista enorme de psicofármacos y le dice que tienen que hablar de nuevo a las 2 semanas para ver cómo le ha ido con los psicofármacos. En ningún momento la ve, en ningún momento le escucha la voz, en ningún momento nada, y cuando ella dice, no, pero tengo dudas, le contesta que había terminado su sesión. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan ustedes, no? El tipo, ¿qué le puede decir? Ah, no, pero yo te estuve atendiendo por teleconsulta y tal. Bueno, flaco, si vas a atender por teleconsulta y vas a cobrar 1.800 pesos, lo mínimo que te puedes hacer es ponerte una videoconferencia, tener una conversación con esa persona, sobre todo si le vas a diagnosticar, o sea, la persona no te está diciendo que tiene un resfrío, le estás diagnosticando 4 psicofármacos tremendos, ¿no? María sabe que estoy con vos, patético, pésimo profesional, absolutamente, ¿no? Ahora, el concepto que yo te digo es ese. En algún momento, si a esa persona le hicieran hacer este tema, diría, ¿qué tan conforme estás con la atención del profesional? Estoy muy poco conforme y era muy importante para mí que me hubiera atendido, que hubiera estado conmigo. Entonces, a la hora de comunicar, no pongas, tengo teleconsulta. Mentira, eso no es una teleconsulta, te estoy robando. ¿Me entendés? Entonces, ese es el concepto que yo digo. Para nosotros en la matriz es muy importante esto, sobre todo porque en algún momento es clave, muy importante, entender que acá yo también tengo una comunicación. Entonces imagínate que yo te estoy comunicando, porque las cosas que están acá abajo, todo lo que está acá abajo, yo tengo que rápidamente mejorarlo, pero ojo con comunicarlo.
Porque mucha gente, ¿qué dice? Mucha gente dice, ah, mirá, la gente está buscando teleconsulta. Entonces yo lo publico esto. Doctora Marita Abraham, y comunico que tengo teleconsulta. Yo tengo teleconsulta, porque como todo el mundo lo está buscando y es muy importante para los clientes, entonces yo voy y lo comunico. Doña Marita Abraham, teleconsulta. Si mi teleconsulta está fantástica, qué bien, va acá arriba, ¿verdad? Pero si yo estoy haciendo, yo no tengo los medios. Yo en un momento que le pregunté a ese buen hombre, me contesta, es que bueno, es que yo, la conexión en mi casa es pésima, entonces no puedo hacer más que por... Bueno, si la conexión en tu casa es pésima, no digas que tenés teleconsulta. No lo comuniques. No comuniques teleconsulta. Porque no es verdad. Entonces, estás generando una insatisfacción. Primero, fíjate, si esto es algo fundamental, si esto es algo que el cliente quiere, si esto es algo que es muy importante para tu cliente, sumamente importante para tu cliente, entonces, fíjate cómo podés hacer para mejorarlo y recién entonces lo comunicas. ¿Sí? Ahora, todo lo que yo tengo acá arriba, es fantástico comunicarlo. Yo, ¿qué fue lo primero que hice en esta pandemia? A todos mis clientes puse, yo puedo dar las clases online, tengo el equipamiento, tengo tal, te vas a divertir, lo va a pasar bien, vamos a hacer reuniones, vas a hacer casos de grupo, vamos a hacer ejercicios. ¿Por qué lo puedo comunicar? Porque es verdad y sé que es importante para el cliente. Entonces, todo lo que está acá arriba, yo lo tengo que comunicar y es la base de mi comunicación. Tiene que ser la base de mi comunicación, porque es algo que sé que es muy importante para el cliente y que yo le puedo dar al cliente una alta satisfacción. Si encima de todo esto, le puedo dar un diferencial, ¿qué hago con ese diferencial? Lo agrego a mi comunicación. ¿Cuándo lo voy a agregar a mi comunicación? Cuando sé que es algo que el cliente valora, cuando sé que es algo que me diferencia de la competencia, cuando sé que no tengo nada importante para el cliente que puede generar insatisfacción. Porque imagínate que yo le digo, ay, mirá, tengo una clase re divertida, re linda, te uso efectos especiales, soy súper guay, pero resulta que no tengo idea del tema que estás pidiendo que yo enseñe. ¿Sí? ¿Y qué pasa con lo que está acá abajo? Con lo que está acá abajo, sacalo de la encuesta, no lo comuniques y ocupate solo si te queda plata. Plata y tiempo, digamos. O sea, no, mirá, los alumnos están desesperados porque haya capuchino y están súper insatisfechos con que no hay capuchino. Está bien, no hay capuchino, no puede haber capuchino, para que haga capuchino tengo que hacer un lío que ni te cuento, tengo que subir el precio del máster que ni te cuento para que todo el mundo tenga capuchino al mediodía. Chao, no más capuchino, pero tampoco voy a preguntar en la encuesta, ¿qué tan conforme estás con el café? ¿Cómo te gustaría que el café fuera? Porque muchas veces nosotros en la encuesta somos nosotros mismos los que nos creamos el problema. ¿Sí? Muchas veces somos nosotros los que ponemos en la encuesta, ¿cómo te gustaría que fuera el café del máster? Ay, me encantaría que fuera un capuchino. Bueno, jodete porque no puede serlo. Entonces, ¿me entendés? ¿Para qué lo pusiste en la encuesta? ¿Para qué me preguntaste? Si no tenés ninguna posibilidad de accionar sobre eso. ¿Se entendió bien? ¿Ha quedado súper claro? Buenísimo, Marcelo. ¿Están listos para hacer trabajo en equipo?
Les gustan los trabajos en equipo, Confiesen. Confiesen, les gusta encontrarse. Y me parece, yo voy a entrar a chusmear a los equipos, porque me parece que no solamente hacen el trabajo. Ah, pero ¿no querés que entre a chusmear? Ah, no, Darío, tengo ese privilegio. No, es violación en la intimidad, eso. ¿Cómo no? Ahí Yo, donde le sacamos el cuero. Como si no, ¿en qué momento? ustedes saben que yo estoy monitorizando como gran hermano lo que pasa en cada grupo. No, yo puedo entrar a los grupos y por ahí sí. Vamos, ahora se portan bien, que estamos grabando, nada de nada raro. Entonces decíamos, vamos a trabajar con las cosas que no debemos comunicar, con las cosas que debemos mantener y comunicar, con los diferenciales que vamos a comunicar y con las cosas que vamos a eliminar de la encuesta y no vamos a comunicar en ningún caso. Entonces, nuestro interés ahora es entrar y empezar a hacer como un programa en este sentido que nos permita estar comunicando de una manera muy concreta. Y para eso nosotros hablamos en marketing y en comunicación, este concepto de trabajar en lo que es el rediseño de la experiencia. Fíjense que yo soy una convencida que la experiencia tiene un aspecto que es absolutamente concreto y que nadie puede negar, pero que hay otro aspecto que tiene que ver mucho con lo comunicacional, ¿sí? O sea, cuando ustedes hoy están en una clase como esta, probablemente ustedes están teniendo una experiencia de clase, una experiencia que pueden tener en cualquier clase, digamos. O sea, yo estoy en una clase y tengo una experiencia de estar en una clase, pero acá hay algunos aspectos que son importantísimos para nosotros. La experiencia tiene que tener 3 aspectos clave y mi programa de comunicación tiene que comunicar claramente estos 3 aspectos. Cualquier cosa que no comunique estos 3 aspectos hace decaer la percepción de la experiencia por parte del cliente. Entonces, por un lado, yo voy a necesitar comunicar todo lo que es funcional, los aspectos concretos de la experiencia, aquellas características de lo que yo estoy haciendo, ofreciendo, etcétera. Cómo aprovechar o de qué manera esto que estoy haciendo es para el cliente, qué es exactamente lo que estoy ofreciendo. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, si nosotros lo hiciéramos con el programa, con el máster, el hablar de lo funcional es hablar de lo estrictamente necesario para que el otro pueda entender la experiencia que le ofrezco. Si yo estoy en un hospital, ¿qué le estoy ofreciendo concretamente en el hospital? Ahora, por ejemplo, cuando me decían del tema de COVID, cómo funcionan las guardias, de qué manera están trabajando, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos aspectos concretos yo debo comunicar desde lo funcional. Por otro lado, le tengo que explicar claramente a mi cliente paciente cómo puede acceder a esto que yo le estoy ofreciendo. ¿De qué manera él puede lograr esto? ¿Cómo yo le estoy ofreciendo este esquema de experiencia? Y esto para nosotros es fundamental. ¿Cómo vas a acceder? Mira, vas a acceder de esta manera. Hay 2 guardias separadas. Hay una guardia para pacientes respiratorios y una guardia para pacientes que no lo son. De alguna manera yo tengo que comunicar claramente esta accesibilidad. Y por el otro lado, yo tengo que en todo momento mantener esa cercanía que permita al otro estar como en paz con lo que yo le estoy transmitiendo. Entonces, en todo momento, cada cosa que la persona tiene que estar, cada comunicación, yo tengo que tener muy claro que debo comunicar desde lo funcional,
desde la accesibilidad y desde lo emocional. Y si yo no soy capaz de comunicar en esos tres aspectos, ahí empieza este fallo mío cuando no consigo es que esta comunicación sea plena. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? Entonces, toda comunicación tiene que funcionar en los tres sentidos. Toda comunicación tiene que explicar claramente los aspectos concretos que yo tengo que explicar. Toda comunicación tiene que explicar la accesibilidad de esto que yo estoy proponiendo, y toda comunicación tiene que incluir la emocionalidad. Entonces, si hoy estamos en contexto de COVID y ustedes han pasado a este contexto virtual, yo les tengo que explicar funcionalmente qué está funcionando, cómo va a funcionar, cómo van a ser los exámenes, etcétera, etcétera. Les tengo que dejar tranquilos que ustedes pueden acceder a la plataforma, interactuar, cómo lo van a hacer, de qué manera, etcétera, etcétera. Y también tengo que incluir en mi comunicación esa parte más de cercanía, ¿no? De darte esa parte mía en la cual yo estoy aquí contigo, genero la cercanía, te genero paz, te genero tranquilidad, te genero un bienestar emocional con mi misma comunicación. ¿Sí? Estos son los tres aspectos básicos de una comunicación en salud. En esa comunicación en salud nosotros vamos a tener en cuenta la matriz de satisfacción, y estas cosas nosotros las vamos a comunicar siempre con aquellas cosas que están encima de la matriz. O sea, cosas con las que el cliente está muy satisfecho, tanto si son muy importantes en su satisfacción global, fundamentales. Esas cosas fundamentales muchas veces las llamamos aspectos básicos del servicio, ¿sí? O también con esos diferenciales que teníamos arriba a la izquierda. Entonces yo les voy a proponer un ejercicio ahora. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio de comunicación, a ver qué tal ustedes marketineando. Supónganse que con motivo del COVID hay un cambio, seguramente han habido algunos cambios en servicios entre ustedes, o en algunos de los servicios de algunos de ustedes. Entonces nos vamos ahora a dividir en equipos, y lo que yo les voy a pedir en 15 minutos, ¿está bien? ¿O necesito un poquito más de tiempo para hacer un ejercicio? Tin, 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 tin. Miguel dice, no sabemos cuál es el ejercicio. El ejercicio es tomar cualquier actividad, cualquier cambio que haya habido en su servicio, en su hospital, en su clínica, en lo que fuere, un cambio que haya necesidad de comunicarlo, y necesito que hagan una comunicación teniendo en cuenta estos tres aspectos. O sea, teniendo en cuenta la experiencia funcional, teniendo en cuenta la experiencia desde el punto de vista de accesibilidad y teniendo en cuenta la experiencia emocional, ¿sí? ¿Cómo ustedes lo comunicarían? ¿Se atreven? ¿15 minutos está bien o necesitan 20? Porque van a charlar sobre lo que va a pasar. 20 sería mejor. 20 sería mejor. ¿Es en grupo? ¿Eh? ¿Es grupal? Es grupal. 20. Van a chusmetear, digan la verdad. Hola, Mariana. Van a chusmetear. Bueno, 20 minutos. En 20 minutos les avisamos. En 18 minutos les avisamos. Y vuelven aquí para hacer el ejercicio. Yo les voy a dar una visita cortita por si tienen alguna duda un ratito antes de que termine el tiempo. ¿Sí? ¿Vamos? Chao.
Vamos a trabajar con unas bases de un plan de comunicación que mañana ya vamos a llenar y vamos a dotar de contenidos. Para eso vamos a completar el estudio que empezamos haciendo con la matriz de satisfacción, viendo qué otros aspectos son importantes, además de la propia matriz. Yo digo que un sistema de comunicación tiene 4 elementos sobre los cuales vamos a descansar. Cada uno de esos elementos va a tener para nosotros una importancia clave a la hora de entenderlo, digamos. El primer elemento es que la comunicación siempre tiene un enfoque futuro. Incluso cuando nosotros estamos hablando de algo que sucedió en el pasado, cuando algo estamos desde disculpándonos hasta explicando algo que ocurrió, etcétera, igualmente la comunicación tiene que decir hacia dónde vamos, cómo vamos a solucionar esto, de qué manera esto va a ir hacia adelante. El segundo aspecto es que siempre hay que cuidar y trabajar el valor de marca. Acá hablamos del valor de marca de la institución, pero también hablamos del valor de marca profesional, personal. También hablamos del valor de marca de aquello que para nosotros tiene un significado dentro de nuestra institución. En tercer lugar, siempre la comunicación tiene que permitir un vínculo emocional. Esto no es mera información, no estamos dando un dato, no, hoy es viernes, sino que tiene que permitir un vínculo emocional entre las personas que están involucradas. Y el cuarto aspecto es que siempre tiene que estar conectado con el valor. ¿Se acuerdan en la primera clase que nosotros hablábamos de este concepto de propuesta de valor? ¿Qué valor tenemos? ¿Qué valor podemos aportar? ¿Cómo lo queremos aportar? Y es clave para nosotros que esta propuesta de valor y esta conexión con el valor de la comunicación sea fundamental. Para que todo esto se pueda cumplir, necesitamos dar algunos pasos. En primer lugar, vamos a ser capaces o vamos a buscar conocer en profundidad cada segmento al que nosotros nos vamos a dirigir. Muchas veces nuestra institución se habla o se comunica con más de un segmento y para eso nosotros nos es fundamental el ser capaces de conocerlo con un poco más de profundidad. Una de las herramientas que nosotros vimos para ese conocimiento fue la matriz de satisfacción. La pregunta que nosotros nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo conseguimos información para esa matriz de satisfacción? Una forma es lo que se llama focus group. Los focus groups es una herramienta del marketing en la cual vamos a reunir a diferentes personas que forman parte del segmento con el que nos queremos comunicar, personas como elegidas al azar, y esas personas van a hablar de lo que nosotros queramos que hablen a partir de ciertas preguntas que nosotros les vamos a formular y nosotros nos vamos a quedar como al margen, como afuera, permitiendo que ellos hablen. Yo después les voy a subir ahí en Econet un material de focus group para que ustedes vean cómo se organiza un focus group, porque es una técnica muy económica, muy fácil de implementar, que les permitiría a ustedes tener un conocimiento de lo que está pasando en un determinado segmento, lo que está pasando en el propio espacio donde ustedes trabajen. Entonces, es muy interesante esta técnica del focus group. Yo les voy a dejar ese material en Econet porque es sencilla, así no invertimos tiempo en eso ahora. Hay una invención que para mí fue genial, que es una herramienta que fue diseñada por una consultora de investigación de mercados y marketing que se llama Explain, y ellos hicieron esto que se llama el canvas del cliente, ¿no? En este canvas del cliente es una estrategia, un pequeño modelo que nosotros podemos llenar. Yo también se los voy a poner en Econet, pero también le pueden sacar una fotito a la pantalla como para tenerlo ahí a mano. Y entonces con este modelo lo que pretende el modelo es ser capaces de contestar
estas 4 preguntas alrededor de un cliente para después poder sacar algunas conclusiones. Entonces, por un lado, yo voy a preocuparme en averiguar qué piensa y qué siente este cliente. ¿Qué le importa realmente del servicio que va a recibir de nosotros? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Qué inquietudes y aspiraciones tiene este cliente? Porque nosotros con nuestra comunicación deberíamos resolverlo. Por otro lado, nos vamos a preguntar, ¿qué oye este cliente? ¿Hay amigos suyos que hablan alrededor y que le podrían estar haciendo o diciendo algunos comentarios? ¿Hay un jefe que le dice algo y qué le podría estar diciendo? ¿Qué personas influyentes escucha este cliente? ¿Escucha a alguien que nosotros creamos relevante? ¿Es el que escucha a un público primario, como veíamos el otro día? ¿O ese público primario está escuchando a alguien que puede ser relevante en un momento determinado? ¿Hay un comunicador en la televisión que está hablando, por ejemplo, de coronavirus y esta gente escucha a ese comunicador? Por el otro lado, ¿qué cosas ve esta persona? ¿Está viendo algo específico en el entorno? ¿Hay carteles que ve? ¿Hay amigos que ve que le dicen cosas? ¿Hay una oferta determinada del propio mercado que le puede estar generando una expectativa? Imagínense, por ejemplo, ahora que dijeron que iba a haber una vacuna y que esa vacuna estaba lista para septiembre. Entonces, ustedes tienen que saber que esta persona a lo mejor está viendo eso en el diario, que a lo mejor está viendo eso en la televisión, porque quizás mañana esta persona llega a tu servicio y pregunta, yo quiero esa vacuna, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué a mí no me ponen esta vacuna? Y por último, ¿qué es lo que podemos esperar o qué es lo que habitualmente esta persona dice y hace? ¿Cuál es su actitud en público? ¿Es una persona complicada? ¿Es una persona amable? ¿Es una persona que podemos esperar que discuta y pelee? ¿O es una persona de la que podemos esperar mayor tranquilidad? ¿Cuál es el aspecto de esta persona? ¿Cómo nosotros podemos congeniar con ese aspecto? Hacernos cercanos a ese aspecto. ¿Qué comportamiento tiene esta persona con los demás? Entonces, cuando nosotros nos hacemos todas estas preguntas, ahí tenemos que sacar 2 conclusiones importantes. Por un lado, ¿qué esfuerzos tendría que hacer esta persona para recibir nuestro producto o nuestro servicio? Por ende, con ese esfuerzo, ¿el esfuerzo qué es? ¿Es tiempo? ¿El esfuerzo es traslado? ¿El esfuerzo es tratar de hablar con alguien por teléfono para que me atienda? El esfuerzo es, ¿cuál es el esfuerzo? Y respecto a ese esfuerzo, ¿qué miedo puede tener la persona? ¿Qué frustraciones se le pueden presentar y qué obstáculos puede encontrar? Entonces, si a mí me dicen, bueno, frente a este problema tenés que llamar por teléfono, mi miedo puede ser que no me atiendan en ese teléfono. Mi frustración puede ser saber que hay 1000 veces lo he intentado y sigo sin poder comunicarme. Los obstáculos pueden ser que no tengo cobertura o que estoy comunicándome desde un lugar que no han contemplado que no va a ser fácil esa comunicación. Y por otro lado, ¿cuál sería el resultado óptimo para esa persona? ¿Qué deseos y necesidades? Las 2 cosas. ¿Qué deseos y necesidades puede estar teniendo esta persona? ¿Cómo va a medir el éxito? ¿En qué se mide el éxito? ¿En que me atiendan rápido? ¿En que me cure y me vuelva a mi casa? ¿En que me dejen internado? ¿En qué se mide este éxito? ¿Y qué obstáculos concretos esta persona podría encontrar? Esta matriz, entonces, es la que nos va a dar un panorama de este cliente, de este paciente. Por allí es interesante que esta herramienta ustedes la hagan con su equipo, se junten con su equipo
y traten de responder estas cosas. Van a ver que al principio les va a costar un poquito más, pero que después esto va, ¿no?, como mejorándose en el tiempo, y ahí ustedes pueden lograr conocer un poquito más a este cliente y les puede ayudar en esta matriz de satisfacción. Una vez que tenemos esto, que hemos conocido un poquito más al cliente, nosotros tenemos que comprender las fases de relación que tenemos con este cliente o persona. Eso se llama el ciclo de servicio. El ciclo de servicio. Para que esta persona, o desde que esta persona nos necesita, hasta que da por terminada nuestra atención, ¿por qué fases tiene que pasar? Cada una de estas fases nosotros le llamamos momentos de la verdad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Mario, de esta persona que falleció por coronavirus, y él había grabado un audio que se hizo público? Y entonces él contaba que se sintió mal, primer momento de la verdad. Segundo momento de la verdad, llamó por teléfono para que vinieran a verle. No le contestaron o no fueron. Tercer momento de la verdad, llevamos esperando 24 horas. Cuarto momento de la verdad, nos vinieron a buscar, me encontré con esa gente. Quinto momento de la verdad, me llevaron al hospital. Entonces, cada uno de esos pasos que el cliente da para tener o para alcanzar el final, sea como sea el final, bueno o malo, de la interrelación, eso es lo que llamamos ciclo de servicio o momento de la verdad. Aquí nosotros tenemos que entender que hay algunos momentos que siempre van a estar. El primer momento es ese momento de conexión o incluso atracción a nuestro servicio, a nuestro producto. Cuando nosotros analizamos la comunicación, tenemos que ver, decime, ¿cómo hemos pensado esta conexión? ¿De qué manera nosotros vamos a cerciorarnos que la conexión sea buena? ¿Cómo tiene que ser la comunicación en ese momento de conexión inicial? ¿Qué le vamos a decir a un paciente que llama con fiebre o con tal, o con miedo, con inquietud? ¿Cómo va a ser esa comunicación inicial de conexión? El segundo momento es orientación. Siempre en cualquier servicio alrededor de la salud, esa persona va a necesitar una orientación. Tengo este problema, ¿qué hago? Y ahí viene la orientación, y ahí es donde de nuevo nosotros planificamos esa comunicación. ¿Qué le voy a decir a la persona? ¿Cómo lo voy a orientar para que pueda recibir el servicio? ¿Quién lo va a orientar? ¿Con quién va a hablar? ¿Va a hablar por teléfono? Si viene personalmente, ¿cómo va a ser esa orientación? ¿Cómo lo vamos a ayudar? ¿Sí? Mañana que vamos a hacer un ejercicio de ciclo de servicio, esto les va a quedar más claro. La tercera fase es cuando le vamos a proveer efectivamente el servicio. Entonces, aquí se va a encontrar con el profesional que le va a atender, aquí es donde va a dar lugar la interacción concreta del producto o el servicio que nosotros vamos a hacer. ¿Qué pautas de comunicación tenemos que tener en ese momento? Vamos a ver que la semana que viene vamos a hacer un taller específico de comunicación del profesional de la salud para saber bien cómo trabajar esa comunicación en este momento de interacción. El cuarto tema es lo que llamamos en marketing la expansión y retención. Aquí lo que nosotros queremos es una relación con este cliente. Queremos que la persona pueda ver cómo esto impacta en otras áreas, cómo lo podemos ayudar allí. Si el nuestro es un servicio privado, a lo mejor cómo podemos lograr que tenga satisfacción y que vaya usando otros servicios de nuestro propio lugar y poder retener a ese cliente. Y la última de las etapas de la relación y comunicación es cómo logramos que este cliente hable bien de nosotros, cómo logramos que nos recomiende, cómo logramos que nos referencie, ¿sí? Entonces, estas 4 o 5 fases de la relación
van a exigir que nosotros tengamos una técnica o un esquema de comunicación bien específico en cada uno y que podamos trabajar la comunicación y prever la comunicación en cada una de estas fases de la relación. Mañana lo vamos a ejercitar más. ¿Vamos bien? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Ok, ok. Entonces ahí entra la siguiente fase. En esta fase nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué motivaciones e inquietudes son las básicas? ¿Cuáles son las que sí o sí la gente va a traer y nosotros sí o sí tenemos que responder? ¿Y para qué situaciones de comunicación tenemos que estar preparados? Muy preparados. En comunicación, esto es lo que yo les decía cuando hablábamos recién, por ejemplo, de la comunicación inicial en los tiempos de coronavirus y demás. Yo les decía, es clave, es fundamental que la persona que está a cargo de la comunicación tenga claro qué decir y qué no decir. ¿Sí? Porque si estamos hablando, acuérdense cuando decían, sí, porque se prolonga la cuarentena, no se prolonga la cuarentena, no. Generás una expectativa a nivel de comunicación que es muy importante tener claro qué motivaciones e inquietudes tiene nuestro público objetivo y cómo vamos a responder a esas inquietudes. Así llega el punto 4, mañana lo vamos a ver muy bien, que es este concepto de mapear los puntos de contacto. ¿Qué significa mapear los puntos de contacto? Yo les decía que la persona va a ir a través de un ciclo de servicio, o sea, que va a ir a través de distintas etapas y en cada una de estas etapas esta persona va a recibir una comunicación. Entonces yo digo, por ejemplo, una persona que va a la guardia de un hospital. A lo mejor el primer punto de contacto fue una llamada telefónica para recibir una ambulancia o para hacer una consulta de si debía o no ir a la guardia. Ahí tenemos un punto de contacto, ahí tenemos que saber exactamente cómo funciona la comunicación. A partir de ahí la persona, supongamos que viene la ambulancia a buscarlo. Ahí tenemos un segundo punto de contacto. Ahí se va a encontrar con la persona que le atiende, el paramédico, el enfermero, el chofer, no sé, las personas que van a estar con él en ese punto de contacto. ¿Cómo ha sido la comunicación? ¿Cómo debería ser? ¿De qué manera deberíamos hablar con él? Después esa persona llega al hospital. ¿Qué puntos de contacto hay ahí? A lo mejor él como público primario va a recibir un contacto, pero también va a venir su familia y va a tener otro punto de contacto ahí. ¿Cómo nosotros podemos medir la comunicación y programar la comunicación en ese punto de contacto? Y así en cada uno de los puntos de contacto, siempre teniendo en cuenta que probablemente la persona va a pasar o va a transcurrir por diferentes cosas. Primero, va a estar teniendo una experiencia concreta alrededor de su salud, entonces va a querer un producto, un servicio, una atención, va a sentir determinadas emociones que van a quedar grabadas siempre. Ustedes se acuerdan cuando Josefina nos contaba del accidente de su papá y esta experiencia emocional. Esta experiencia emocional es la que marca lo que ella va a recordar siempre. ¿Sí? ¿Te acordás, Josefina, cuando nos contabas esto? Entonces, allí nosotros podemos saber con certeza qué recuerdo vamos a dejar impreso. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que es clave en comunicación, que dice, podrán olvidar lo que has dicho, pero jamás olvidarán lo que les has hecho sentir. Podrán olvidar lo que has dicho, pero jamás olvidarán lo que les has hecho sentir. Esto es muy importante en comunicación y desde luego esa parte emocional es clave. Y por último, la comunicación va a terminar en un comportamiento concreto, o sea, nosotros queremos que esa persona haga algo, que esa persona compre, que esa persona se sienta bien, que esa persona se cuide, que esa persona recomiende. Podemos querer algo concreto y entonces eso que queremos
debe estar presente en el comportamiento que nosotros queremos estimular. Entonces, una vez que nosotros sabemos claramente qué es lo que debe decir, llega el momento en que entrenemos a las personas para que puedan comunicar de esa manera. Entonces vamos a decirle a una persona que recibe a alguien en la guardia, mira, hemos descubierto esto, esta persona necesita esta información, le gustaría que lo trabajemos así o lo trabajemos de esta manera, y así entonces vamos a ir dando esta formación que nos va a permitir después evaluar cada uno de los momentos de la verdad, cómo ha sido la comunicación, y vamos a poder poner ciertas métricas de comunicación. Vamos a poder definir cómo nosotros consideramos que esto ha sido a nivel de comunicación. Entonces, vamos a buscar vamos a medir la satisfacción en la comunicación en el momento de contacto, vamos a medir cómo le dimos la información, esa información estuvo bien dada, la persona la comprendió. Vamos a medir cómo sintió todo el proceso de comunicación y también cómo evaluó el momento transaccional específico, cuando estuvo con el médico, cuando estuvo con el enfermero, cuando estuvo con la persona que le atendió, y cómo evalúa a través de la comunicación el servicio en general, y eso es lo que nos va a permitir medir la satisfacción global de esta persona. Y con todo eso vamos a ir al último paso, que es reevaluar por completo nuestra comunicación, definir en qué áreas nosotros tenemos una comunicación más débil y dónde deberíamos estar reforzando. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió este proceso? Sí, sí, ok. Bien. Si ustedes mirando este proceso tuvieran que mirar las organizaciones donde ustedes hoy trabajan, ¿cuáles creerían ustedes que son las áreas donde la comunicación es más fuerte y positiva? ¿Y en qué áreas consideran que la comunicación es más débil, menos positiva, iba a decir, ¿no? Pero ¿en qué áreas ustedes consideran que hay una gran posibilidad de mejora de la comunicación? En el caso nuestro, nosotros tenemos un problema grave en el tipo, por la cantidad de gente que hay, en cómo comunican en el sector de guardia, por ejemplo. La guardia genera tanta cantidad de médicos que cuando se enfrentan al paciente tienen diferentes formas de comunicar y tienen, en ese sentido hay que trabajar muy bien en cómo se puede comunicar al paciente. No sé si me entiendo, si me hago entender. Y sobre todo nosotros tenemos muchos problemas en ese nivel, entre el paciente y el médico que atiende, tanto en sala, en clínica, en la guardia. Hay veces que nos encontramos con grandes conflictos que llegan a la dirección a pedir hablar con algún directivo, y la verdad que es rápido, es de rápida resolución, porque solamente hay un conflicto en la comunicación. No es que se lo va a no atender porque solamente viene con un dolor de cabeza, sino que se lo va a atender enseguida porque se le explica lo que es un triage, cuáles son las urgencias, que va a tener que esperar un poquitito, o viceversa, cuando alguien quiere ya que lo lleven a terapia, a un ancianito de 90 años, y bueno, se arma ahí un hecatombe porque viene un médico y le dice, no, a terapia no entra. Entonces, es verdad que él probablemente no va a entrar, pero por ahí sentarse un rato en un lugar cómodo, ponerse a explicarle un ratito por qué no va a entrar, cuáles son las consecuencias de entrar a terapia intensiva, un respirador y todo, o un cáncer terminal. Entonces, bueno, nosotros tenemos ese conflicto sobre todo. Bien. Tenemos que tener
en la comunicación de nuestros médicos con los pacientes y familiares. Bien. ¿Los demás? En el caso nuestro, lo que yo puedo detectar es que en el caso puntual del COVID, es tanta la información que se escucha, que se da, que se trata de incorporar al equipo de salud, que ni siquiera el mismo equipo de salud se pone de acuerdo. Entonces, la comunicación está un tanto distorsionada, el mensaje no es bien dado, no tiene una buena recepción y muchas veces provoca más confusión que certezas. Ni siquiera el mismo equipo en una misma área manejan la misma información. Es buena, toda la información es buena, pero depende mucho del receptor. En el momento que se le ha dado la información y el estado de ánimo, de ansiedad, de temor, de seguridad que tenía ese receptor para cómo la tomó y la transmite. Es lo que a mí me parece. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Sí, sí, se te entiende. Los demás lo captan, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? ¿Puedo? Sí, sí, Miriam, por favor. Voy a poner otro ejemplo que a mí me tocó, que no tiene que ver con COVID, pero sí tiene que ver con COVID. Yo en febrero me hago cargo de la parte de salud sexual y reproductiva de la provincia y de la coordinación del plan Decidir, que incluye otras áreas como es fertilidad, como es el camión ginecomamario, como es cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de útero, diversidad de género, y bueno, una gran cantidad de cosas. En febrero, tomo el 26 de febrero, me hago cargo de eso y se larga esto que es la pandemia. Entonces yo venía de un trabajo en terreno, en atención primaria de la salud, coordinando varios centros de salud de Las Heras, y me encontré, evaluando, íbamos viendo esto y yo no sabía, tenía que conocer en profundidad cuál era qué era lo que yo tenía que transmitir. No tuve como nadie que me dijera, che, mira, esto fue todo COVID. Entonces de repente se cerró todo y bueno, y las mujeres me llegaban al 0800 quejas de que bueno, que no habían conseguido el acceso a los métodos anticonceptivos, que era como intenté hablar en la parte del ministerio y era todo COVID, como en muchos lugares sigue siendo. Entonces yo necesitaba que alguien diera respuesta a esto y que apoyara desde arriba. Bueno, fue Nación en realidad quien apoyó desde arriba, porque empecé a tomar como la decisión de tomar las recomendaciones que daba Nación, las mostraba, mirá, está bueno, listo, iban saliendo, porque yo las recomendaciones que mandamos desde el programa y que elaboramos desde el programa todavía están siendo evaluadas, porque surge un caso, porque surge cómo colocarse un barbijo, porque surge esto de los test, porque surgen otras cosas que abocan a COVID y se sigue pasando. Pero bueno, ¿qué pasó? Que cada una de estas partes se expidió. Por ejemplo, fertilidad, dijo fertilidad, o sea, no hay tratamientos de fertilidad, exceptuando alguna paciente que quiera, que por causas oncológicas desee preservar la fertilidad. Ese caso me tocó a mí a 2 meses y medio de hacerme cargo. Bueno, hicimos un expediente, salió bien, pero bueno, ha sido como ir, primero creo que mi error en la comunicación, y ojo, todavía lo sigo teniendo porque paso con un teléfono en la oreja, porque hay distintas, tengo que comunicar por ahí las cosas a distintas personas. Ahora que venía con esto, entre medio ya se me ocurrió mandar y decir el lunes vamos a hacer una reunión de equipo, que son mi equipo chico a quien yo le tengo que comunicar. Pero la verdad que fue para mí muy difícil conocer, pasar un ámbito provincial donde las realidades de cada departamento han sido totalmente distintas, donde la temática es muy compleja, tiene un marco legal muy grande y bueno, y
la verdad que voy aprendiendo cada una de estas partes. Sin embargo, le decía que pude tener en ciertos temas muy puntuales, como el guile, que es un temón y que ocupa mucho tiempo, poder tratarlo como un problema de salud pública y poder también negociar con la gente de la red y decirle no me invadan, no me mandan porque me colapsan el sistema, las órdenes acá las pongo yo, se va a atender a las pacientes, estamos atendiendo por las pacientes o por una ideología, el programa no toma ideología, o sea, ser como clara en lo que yo tenía que decir y que no podía decir también. Así que bueno, eso sigo trabajando, sigo formándome, pero es muy a full. En primera instancia lo que me salió fue, llamemos a todas las farmacias de los departamentos que nosotros entregamos insumos. Entonces, como conocíamos a los farmacéuticos, lo primero que hicimos fue acordar con ellos, decir, che, entregale con la caja del medicamento, de la anticonceptiva que venga del mes anterior, entregale la receta, después vamos a pasar y nosotros te hacemos las recetas, pero que no hubiera, que no perdieran la accesibilidad a conseguir el método. Ahora, ahí Miriam te hago una pregunta, porque es muy interesante lo que nos estás contando, y creo que ahí hay otra evaluación que podemos hacer, y es cómo es el marketing social del propio servicio. O sea, las beneficiarias conocen que tienen este servicio, conocen cómo acceder a este servicio, cómo se les informa, o sea, encuentro interesantísimo lo que estás contando desde vos, y ahora te pregunto, desde todo el servicio, ¿cómo es la comunicación o el marketing del servicio en general y cómo se trabaja desde el gobierno? Desde el gobierno, yo por ejemplo dependo de la Secretaría de Salud, que es la parte del doctor Sagaz, pero hay dos secretarías, está una de planificación y la Secretaría de Salud. La de planificación está a cargo de Mariana Álvarez y después está la ministra. Entonces yo tengo que coordinar y todo lo que yo haga pasa por este comité COVID, que es el que se ha armado. Todas las recomendaciones, a su vez, yo tengo programas que están a mi cargo, que es salud reproductiva, adolescencia, la parte del camión ginecológico, cáncer, el programa de cáncer de cuello de útero, el programa de cáncer, que es el mismo referente, es el que se hace cargo, que es el doctor Orrico, la Casa de Salud de la Mujer también, que también se frenó, y bueno, cómo seguíamos, la verdad que era mucho y muchas decisiones que estaban en mis manos, porque en primera instancia fui a hablar y bueno, y estaban todos, era todo COVID, no, frenemos todo, paremos todo, pero ante esto a mí me llegaba paciente oncológica a punto de realizarle un Conolip, que si lo dejábamos pasar, después la paciente, o sea, eso podía hacerse más grande, pues ya íbamos a tener que ir a una cirugía más cruenta. Entonces, todo eso fueron decisiones internas que se tomaron, de decir, bueno, a ver, reunirme con la jefa de la Casa de la Mujer y decimos, suspendemos todo lo que es prevención, vamos con los que están activos, terminemos los tratamientos que hemos empezado, qué riesgo existen en la cirugía, bueno, o sea que se citaba una paciente por día, se suspendieron las mamografías, se suspendió el camión mamógrafo, o sea, fueron como muchas decisiones que la verdad que fueron tomadas por criterio, pero no porque hubiera alguien de arriba que me dijera tomarlo así. Y el equipo, que es algo que yo noto muy distinto al manejo de lo que es a nivel provincial y lo que yo venía acostumbrada, que era el departamental. En el departamental yo trabajaba mucho en equipo con los directores, entendiendo que, bueno, a ver, ¿cómo es tu centro de salud? En tu centro, bueno, bien, entonces vamos a ver, tenemos a tal fortaleza en tu centro de salud, vamos a aprovechar eso. Pero a este nivel me tocó que yo no conocía todos los efectores, no conocía el manejo, la gente no me conocía a mí, yo me sentía todo el tiempo evaluada.
porque, o sea, tenía que tomar decisiones, y eso es lo otro, que en a nivel departamental yo sentía que las consensuábamos, che, hacemos esto, en cambio acá esperaban todos, bueno, ¿qué hacemos? Toma la decisión, ¿qué hacemos? ¿Vos vas a decirme que hagamos esto? ¿Vos me vas a decir que haga el cono o no? O sea, era así como muy todo, y sigue siendo como que la decisión es del jefe, y bueno, muy vertical, y yo estoy acostumbrada muy a lo transversal. Bueno, y de todas maneras ahí, Miriam, el sector salud, no sé qué opinan los demás, pero siempre es muy verticalista. Yo lo he observado siempre como un sector sumamente verticalista. Yo no lo he observado tan horizontal. Pero está cambiando. ¿Está cambiando, Miguel? Sí, está Qué cambiando. bueno eso. Mariela no está tan de acuerdo, ¿eh? Mariela está haciendo ahí el más o menos. Depende de donde se trabaje. Depende Sector público o privado. respecto a los diferentes servicios, sí, quizás con lo que tenga que ver con la dirección es como más vertical, pero yo creo que en los diferentes sectores es como dice Miriam, es más horizontal. Hay un cambio. Hay que impulsarlo. El Bien. terreno, o sea, los efectores... Yo creo que la verticalidad en el sector salud está dada porque cada decisión que uno toma genera consecuencias, positivas o negativas, y eso trae aparejado responsabilidades. Entonces nadie quiere hacerse responsable por alguna consecuencia negativa que pueda tener una decisión, bien o mal tomada. Yo creo que el eje de la verticalidad en salud es ese. Cada decisión trae consecuencias buenas o malas, y va muy asociado a las responsabilidades que trae. El miedo, exactamente. A la parte legal. Porque Exactamente. la parte legal está muy perseguida. O sea, cualquier problema habrá excusa para un juicio, para un problema legal. Bueno, pero ahí nosotros ya no nos vamos a meter ahí, que esa parte es una parte... Claro, pero rige el miedo, porque si uno toma decisiones independientemente, siempre está el que busca esa excusa para hacer algún problema. Entonces, para evitar eso, es mejor que alguien superior haga un protocolo o dé una orden y uno se rige a ese convenio, a eso que uno está, se limita como obedecer, al superior y... Sí, porque de todas maneras depende mucho del compromiso, justamente, porque si uno se maneja dentro del marco legal, no tiene que, en realidad, no debería tener miedo a nada, a ningún tipo de demanda, más allá de que existen las demandas y lo marcan a uno en caso de que haya tenido alguna, más allá de que tenga o no tenga razón y esté dentro del marco legal, afecta, ¿no? Afecta. Pero sí es importante el compromiso y decir, bueno, esto se hace así porque se debe hacer así, y punto. Después, bueno, se verá cómo se arregla, pero se debe hacer así. Yo digo que es importante a esto que no sea tan vertical, y ir inclinando un poco la vara para que no sea todo, esperar todo de arriba, ¿no? Excelente. También es la falta de experiencia mía y el no saber cómo manejarme hacia abajo y hacia arriba, porque yo tenía nuevos jefes, tenía cosas que, bueno, Marcelo es testigo, porque Marcelo decía, che, ¿con quién tengo que hablar para esto? Cosas que ahora ya me manejo con otra soltura, y también sé cuando hay casos así, por ejemplo, este caso que es por primera vez en la provincia, surgen estos casos de esta... es la primera vez que la paciente, por ejemplo, fertilidad tenía en el hospital central, se hacía el tratamiento de estimulación, y después la paciente, una vez que ya estaba estimulada, se había pactado con Córdoba y con San Juan, donde la paciente viajaba, ella se hospedaba allá, y durante esa semana hacían la extracción del óvulo, se producía el in vitro, y yo cuando escuchaba eso decía, qué locura, porque esta mujer con los ovarios estimulados, viajando en un colectivo,
pasó que a una de las pacientes la robaron en Alvear y se pegó la vuelta con los ovarios hiperestimulados y la mujer entre denuncias, que se pasaron los tiempos, en fertilidad es todo como muy, tal día tal cosa, a las 6 de la tarde tenemos que hacer tal otra, porque, a ver, es así en los tratamientos. Y esto, bueno, cuando surgió este caso que nos llega, era el único que existía en pandemia, entonces había que generar, había que pedir, es decir, yo no sabía cómo manejarlo, y entonces, ¿qué hice? Bueno, primero, contemos la historia y lo mandamos a asesoría. Y en asesoría letrada inmediatamente se expidieron y se movieron rapidísimo para que esta mujer no perdiera ni un solo, en este ciclo, que era el próximo que ella podía utilizar, ya empezó con la estimulación, y ya se hizo todo y se hace acá en la provincia. Y para mí eso marca ya un precedente. Yo ya sé cómo me tengo que manejar con estos casos que son puntuales y no tengo que mandarme yo sola. Yo ahora ya sé que tengo asesoría letrada que me va a decir cómo seguir. Y bueno, y así han ido surgiendo, y también yo me voy empoderando también un poco más del lugar que tengo y conociendo más las cosas, y bueno, y veo la falta de comunicación. Por ejemplo, nosotros desde la plataforma de salud reproductiva estamos dando una capacitación a profesores de escuelas secundarias, y se han inscrito 180 profesores para hacer esta capacitación. Y por otro lado tengo el programa de adolescencia, que también está en esta coordinación que me toca hoy, que está tratando de juntar gente para poder hacer la asesoría y llegar a los adolescentes. Y bueno, a ver, dije, chicas, ¿por qué no se juntan? Si estamos con el objetivo de la población es la misma, tenemos los profesores que pueden llegar a los adolescentes, porque eso también, y era como departamentos así como muy estancos. Entonces por eso digo yo que la transversalidad es importante en todos los sentidos, porque se sinergian opiniones, se hace un trabajo que puede resultar mejor. Bueno, y con esta unión hemos llegado a 280 profesores que se van a capacitar, los que se juntaron de adolescencia con lo otro y se abrió la temática. Entonces me parece que bueno, es parte de la comunicación, que falta un montón. Recién ahora hemos logrado que usamos los videitos de Buenos Aires, donde explicaba los centros COVID, los centros no COVID. Recién ahora me han dicho, bueno, juntémonos para que hagamos el video de Mendoza. Pero bueno, todo eso pasó un tiempo. Eso lleva su tiempo, ¿verdad? Sí. Vamos a trabajar en esto. Bueno, primero muchas gracias por todo lo que han compartido. Creo que nos da una mirada como muy amplia de todo el tema de comunicación y planes de comunicación. Si ustedes han seguido todos estos comentarios, nos vamos dando cuenta cómo estos pasos que vimos en el modelo se van como cumpliendo uno a uno, ¿no? Entonces, cuando algo de esto falla, cuando no conozco al cliente, cuando no tengo claro cuáles son las fases, cuando no tengo claro cómo nos manejamos en esas fases, cuando falta entrenamiento, esto que vos dijiste, Miriam, bueno, yo era nueva y no sabía muy bien todavía cómo comunicarme. Entonces, nos damos cuenta de qué manera cada una de estas fases nos van a llevar a tener un plan de comunicación exitoso. Mañana a mí me gustaría que hiciéramos un plan de comunicación. Fíjense que si nosotros buscamos esto de conocer al cliente para hacer nuestra comunicación, nos vamos a dar cuenta que en el sector de salud hay ciertas expectativas que tiene cualquier cliente, ¿sí? Cualquier persona que se va a acercar a nosotros tiene estas expectativas, tiene la expectativa de encontrarse con profesionales altamente capacitados, ¿verdad? No le gustaría encontrarse con alguien que no sabe lo que tiene que hacer. Le gustaría que esta persona ofreciera una comunicación y una relación que sea muy positiva. Le gustaría que
los tiempos de gestión y los trámites sean los mínimos posibles, que el proceso administrativo sea lo más simple que pudiéramos llegar a conseguir, que si estamos en una situación de emergencia, la rapidez sea total, que la atención humana sea excelente y por supuesto que podamos contar con la mayor confidencialidad posible. Todo esto alrededor del concepto fundamental que es sanarse, ¿no? Si yo voy a esto, yo quiero sanarme. Esto es clave y este aspecto central está muy, muy encima. Entonces, toda nuestra comunicación tiene que apuntar a la satisfacción de estas expectativas y también a que nosotros podamos lentamente incorporar la importancia de la comunicación dentro de todo nuestro panorama de salud. Muchas veces nosotros estamos muy pendientes de la parte funcional de lo que tenemos que hacer, de la parte operativa, de la prestación en sí, del protocolo, y otras veces la parte de comunicación es como que pasa a un segundo plano y la verdad que eso no es lo que yo debo hacer. Y muchas veces con la comunicación nosotros facilitamos que la salud llegue, facilitamos que el servicio que estamos brindando sea para el otro mejor, le dé mayor satisfacción, además de, por supuesto, siempre la necesidad de sanarnos. Entonces mañana nosotros vamos a trabajar con un pequeño proceso en el que vamos a tratar de incluir en comunicación algunas herramientas, y yo me voy a centrar mucho en herramientas digitales, porque creo que son herramientas que cualquiera de ustedes podría incorporar y que le ayudarían tanto a nivel profesional, personal, como a nivel institucional. Entonces, mañana vamos a juntar todo esto que hemos visto, vamos a juntar toda esta parte que vimos la semana pasada con los públicos y demás, vamos a sumar la matriz de satisfacción, vamos a sumar el proceso de comunicación y vamos a ver si mañana conseguimos armar una pequeña estrategia utilizando elementos online y elementos offline. Para eso me encantaría que ustedes tengan en mente mañana un objetivo de comunicación bien específico, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que hoy nos daba Miriam podría ponerse a trabajar en, bueno, cómo debería comunicarse estos servicios para la mujer y de qué manera sería la mejor forma de hacerlo. Traten de pensar en un cliente externo. Nosotros cuando hablamos de cliente, hablamos de dos clientes siempre, el cliente externo y el cliente interno. El cliente interno son nuestros compañeros de trabajo, son los colaboradores de la institución y demás. El cliente externo son los pacientes, sus familias, los públicos que están afuera, ¿no? Entonces pensemos en algún objetivo un poco amplio de comunicación. Me encantaría que pensaran en una comunicación hacia el cliente externo, quizás enseñarle algo que estaría bueno enseñarle con respecto al COVID, o algo de cómo aprovechar o trabajar mejor con nosotros en nuestra institución, de manera que este trabajo que vamos a hacer mañana lo podamos hacer aplicándolo a situaciones concretas y ustedes mañana pueden hacer un pequeño plancito de comunicación orientado a sus propias instituciones. ¿Les parece? Sí, ¿ha quedado alguna duda?